Hola, hola, espero que se encuentre muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a hablar de 5 ejercicios de la carta ciclométrica. Así que quédate en el video y empezamos. Esta información vale millones. Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de este video y dice lo siguiente. Determinar la humedad absoluta de un aire con humedad relativa de 60%. Y una temperatura de 30 grados centígrados a una presión de 101,32 kilopascales. Muy bien, es de aclarar de que las cartas ciclométricas vienen dadas en diferentes presiones. En este caso trabajaremos con una carta de 101,32 kilopascales. Muy bien, vamos entonces a determinar lo que es la humedad absoluta. Para ello vamos a tomar los datos que tenemos de la carta. Vamos a tener entonces la temperatura de bulbo seco, que es igual a 30 grados centígrados. Así que escribimos 30 grados. También nos dice que tenemos una humedad relativa del 60%. Así que colocamos HR, humedad relativa del 60%. A continuación vamos a usar la carta ciclométrica para poder hallar el valor de la humedad absoluta. Y para ello haremos lo siguiente. Vamos a tomar entonces nuestra carta. En la carta ciclométrica nosotros sabemos que toda esta línea que estoy señalando a continuación se refiere a la temperatura de bulbo seco. Es decir, que el bulbo seco va de 10, aquí está como menos 10, 10, 15, 20, 25, 30, 25. Vamos a acercarlo un poco para que sea un poco mejor. Tenemos menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, va de 5 en 5. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Como tenemos una temperatura de bulbo seco de 30, vamos a tomar el número 30. Que aquí lo tenemos en la gráfica. Tenemos 15, 20, 25, 30. Ese punto que está en azul es 30 grados centígrados. La humedad relativa, recordemos que se refiere a estas líneas que estoy señalando a continuación. Esta línea es la línea de humedad relativa del 10%. La siguiente es la humedad relativa del 20%. Esta sería la humedad relativa del 30%, del 40%, del 50%, del 60%, 70%, 80%, 90% y pues el 100%. En este caso nosotros tenemos que unir la temperatura, la humedad relativa del 60%. Es decir, vamos a acercar acá nuestra carta ciclométrica para poder ver mucho mejor los datos. Entonces, tenemos que unirlas con la que tiene 60%. Tenemos entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60. Es decir, que esta va a ser nuestra línea. Lo que vamos a hacer ahora es unir ambas líneas y ver dónde se cruzan para poder determinar el valor de la humedad absoluta. Entonces, ya aquí marqué esta línea. Así que vamos a señalarlo. Vamos a tratar de bajar acá todo este valor y vamos a determinar esa humedad. Vamos a subir primero este tema del 30 para tener una referencia. Y todo esto va a ser la línea del 30%. Entonces vamos a seguir bajando aquí en la humedad relativa del 60% y llegamos a este punto. Este punto que he marcado acá donde se cruzan se llama punto de operación. A partir de acá vamos a determinar cuál es la humedad absoluta. La humedad absoluta se refiere a irnos hacia la derecha, es decir, vamos a tomar este camino y vamos a llegar a este punto. Es decir, que la humedad absoluta para 30 grados de bulbo seco y humedad relativa de 60 es igual a 17, que es el valor. ¿Listo? Las unidades son 17 gramos de agua. Recordemos que cuando hablamos de humedad hablamos de la cantidad de agua en el aire y el resultado es 17 gramos de agua dividido entre kilogramos de aire seco. De esa manera hemos terminado nuestro primer ejercicio. Como puedes ver, es bastante sencillo. Vamos a pasar a continuación, mientras aquí terminamos, al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Determinar la humedad absoluta de un aire con una entalpía de 61 kJ por kilogramo a una temperatura de bulbo seco de 40 grados, siendo la presión 101,32 kilopascales. Vamos a escribir nuevamente los datos que tenemos del problema. Vamos a tener entonces la entalpía. Listo, vamos a escribir por acá nuestra entalpía y esa entalpía va a ser igual a ¿qué?
La entalpía es igual a 61 kilojoules sobre kilogramos. Y vamos a tener también otro dato que es la temperatura de bulbo seco. Le escribimos temperatura de bulbo seco. Esa temperatura va a ser de 40 grados. Nuestro objetivo será determinar la humedad absoluta, parecido al ejercicio anterior. En este caso lo que haremos es lo mismo. Vamos a escribir entonces en la línea de temperatura de bulbo seco, que es esta que estoy señalando, vamos a determinar el número 40. En este caso el número 40 lo vamos a encontrar a continuación. Aquí tendríamos el número 40. Y vamos a trazar una línea que suba por allí. Así que tenemos acá el número 40 y vamos a subir toda esta línea. Listo hasta acá. Ahora vamos a determinar lo que es la entalpía. La entalpía se refiere a lo siguiente. Aquí en la carta psicométrica vemos que dice entalpía de saturación. Kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Sí tiene que ver con estos valores. 40, 45, 55, 60, 65, 70 y va de 5 en 5. En este caso nuestra entalpía es igual a 61 kilojoules sobre kilogramos. Así que vamos a ver cuál de estas líneas pertenece a ese valor. Y la línea que pertenece a ese valor va a ser la siguiente. Aquí tenemos 60, 61 sería el siguiente valor. Aquí tenemos el número 60, ¿cierto? 61 viene siendo ese valor y vamos a bajarlo a ver a dónde se nos cruza. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a 61, vamos a bajar todo esto y llegamos a este punto. Vamos a alejarnos un poco para determinar entonces nuestro punto de operación. Ahí ya tenemos nuestra entalpía y nuestra temperatura de bulbo seco. Nuestro punto de operación entonces va a ser el siguiente valor. Vamos a escribirlo por acá. Aquí tendríamos entonces nuestro punto de operación. Y vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Vamos a irnos hacia la derecha con esa línea verde y determinaremos cuál es la temperatura de bulbo, la temperatura húmeda. Entonces, o la humedad absoluta, perdón. ¿Pero qué ha pasado? Aquí tenemos entonces que es de 8 kilogramos, 8 gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Así que escribimos 8 gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. De esta manera hemos terminado el ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio número 3, que dice lo siguiente. Calcular el volumen específico de aire húmedo que tiene una humedad relativa de 20% y una temperatura de 24 grados centígrados a una presión de 101,32 kilopascales. Vamos a tomar nuevamente los datos. Tenemos entonces los siguientes datos. Tenemos una humedad relativa, es decir, HR va a ser igual al 20%. Y vamos a tener también la temperatura de bulbo seco. La escribimos por acá. Temperatura de bulbo seco igual a 24 grados centígrados. Nuestro objetivo en este ejercicio será determinar lo que es el volumen específico. Así que vamos a trazar entonces esta línea con los datos que tenemos del problema. Vamos a tomar entonces la primera, que es la temperatura de bulbo seco. Trazamos entonces esta línea y vamos a irnos al número 24. Si nos acercamos un poco nos damos cuenta de lo siguiente, que tenemos 20, 25, 24 tiene que ser esta línea de acá. Así que voy a trazar un punto aquí para decir que esto es 24. A continuación voy a trazar una línea vertical, ¿cierto? Refiriéndome a esa temperatura. Así que trazamos esta línea vertical que va a ser la línea de temperatura de bulbo seco de 24. Lo siguiente será determinar la línea de humedad relativa. Como habíamos aprendido en el primer ejercicio, la humedad relativa se refiere a estas líneas. Es decir, esta línea que tenemos acá. Tenemos entonces la humedad relativa de 10 y esta sería la humedad relativa de 20. Voy a guiarme y voy a trazar esta línea que es la humedad relativa del 20%. Vamos a trazarla a ver en qué punto se nos intersecta. Seguimos acá y listo. Ahí tenemos humedad relativa del 20%, temperatura de bulbo seco de 24. Es decir, entonces, que nuestro punto de operación, ¿cuál va a ser? Nuestro punto de operación será la unión o el intersecto de ambas líneas. Sería en este punto. Luego que hemos intersectado este punto, la pregunta es ¿y cómo encontramos el volumen específico? Pues bueno, el volumen específico se refiere a unos intervalos de valores que te voy a mostrar a continuación.
Esto que estamos viendo aquí en la pantalla se refiere al volumen específico, es decir, 0.75 a 0.80 es un intervalo de volumen específico. De 0.80 a 0.85 es otro intervalo. Y de 0.85 a 0.90 es otro intervalo. Las unidades son, aquí las estamos observando, metro cúbico, kilogramo de aire seco. Entonces, ¿cómo determinamos nuestro volumen específico? Aquí este es nuestro punto de intercepto, es decir, que nuestro volumen específico va a estar en el siguiente rango. Va a estar en el rango de 0.80 a 0.86. Para ser más precisos, nosotros podemos escribir este rango o podemos determinar un valor aproximado. Si aquí tenemos 0.85, el valor aproximado va a ser de 0.84, ¿listo? Así que vamos a escribir entonces aquí el resultado en nuestra pizarra. Y vamos a decirle entonces lo siguiente, que el volumen específico, vamos a escribirlo de dos maneras, ¿listo? Primero lo voy a escribir en intervalo, que va a ser de 0.80 a 0.85 metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. Esta va a ser una respuesta. Si la queremos dar más específico, podemos decir entonces también que es 0.845 metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. De esa manera hemos terminado el ejercicio número 3. Vamos a pasar al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice lo siguiente. Determine las temperaturas de rocío y la temperatura de bulbo húmedo, respectivamente, de un aire que tiene una temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados y una humedad relativa del 40%, a una presión de 101,32 kilopascales. Vamos a escribir entonces los datos que tenemos del ejercicio. Y tenemos entonces lo siguiente. Tenemos la temperatura de bulbo seco, así que lo escribimos, temperatura de bulbo seco. Ese valor es igual a 30 grados centígrados. Y también vamos a tener la humedad relativa del 40%. Escribimos humedad relativa es igual al 40%. Y nuestro objetivo en este ejercicio será determinar lo siguiente. Tenemos como objetivo determinar la temperatura de rocío y tenemos como objetivo determinar la temperatura de bulbo húmedo. Así que vamos a encontrar ambas preguntas que nos están diciendo aquí en el enunciado. Entonces, vamos a trazar entonces la línea de temperatura de bulbo seco. Así que vamos a escribir acá esta línea que se refiere a la temperatura de bulbo seco. Vamos a hacerla nuevamente. Tenemos, muy bien. Vamos a trazar entonces 30 grados centígrados. 30 grados centígrados va a ser lo siguiente. Aquí tenemos entonces el 20, 25, 30 va a ser acá. Como aquí tenemos 30, trazamos esa línea verticalmente. Así que vamos a trazarla, esta línea que va a ser la temperatura de 30. Muy bien. Luego que hemos trazado la temperatura de 30, vamos a tomar la curva de humedad relativa del 40%. Entonces tenemos 10%, 20%, 30% y 40%. Vamos entonces a guiarnos con esta línea del 40%. Aquí estamos subiendo. Todo esto que estoy trazando se refiere a la curva de humedad relativa 40%. Es decir, que nuestro punto de operación entonces va a ser este intersecto de ambas líneas. ¿Cómo determinamos la temperatura de bulbo húmedo y cómo determinamos la temperatura de bulbo de punto de rocío? Así que lo que haremos es lo siguiente. Aquí tenemos temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo, ¿cierto? Aquí la tenemos, temperatura de bulbo húmedo, y tendremos también la temperatura de rocío. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos entonces hacia la parte izquierda. ¿Listo? Así que vamos a tomarnos entonces y vamos a irnos hacia acá. Vamos a irnos hacia acá y vamos a llegar a este punto. Hemos trazado esta línea y hemos llegado a este punto. En este punto podemos observar entonces que tenemos una temperatura de rocío de 15 grados. ¿Listo? Voy a acercarme acá. Esto se refiere al rocío. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Aquí tenemos entonces este valor referido al rocío. ¿Listo? Todas estas líneas se refieren al punto de rocío. Vamos aquí a marcarlas. Esto se refiere al punto de rocío. Para el caso de la temperatura de bulbo húmedo va a ser lo siguiente. La temperatura de bulbo húmedo se refiere a esta curva que estoy señalando aquí de color azul. Toda esta curva se refiere a lo que es la temperatura de bulbo húmedo. Por ende, cuando hablamos de bulbo húmedo vamos a trazar una línea, ¿cierto? De este punto de operación hacia allá. Nos va a quedar entonces de la siguiente manera.
Entonces vamos a trazarlo desde aquí y vamos a encontrar que la temperatura de bulbo húmedo es de 20 grados. Usted no aprende, ¿verdad? Esto 20 grados centígrados. Y para el caso del punto de rocío, ¿cierto? Vamos a ir de forma vertical. La forma es como horizontalmente, son líneas horizontales y esto es vertical. Por ende, las respuestas serían las siguientes. La temperatura de rocío es de 15 grados centígrados. Escribimos 15 grados. Y para el caso del bulbo húmedo es igual a 20 grados centígrados. Vamos a pasar a nuestro último ejercicio, el ejercicio número 5, y dice lo siguiente. En un sitio cerca del área de producción, la humedad relativa del aire es del 50% y la temperatura es de 35 grados. Se pide determinar la humedad absoluta y la entalpía. Considere que la presión normal es de 101.32 kilopascales. Escribimos los datos que tenemos entonces. Vamos a tener humedad relativa igual al 50%. Escribimos 50%. También tenemos la temperatura de bulbo seco. Escribimos temperatura de bulbo seco igual a 35 grados. Luego de esto nos piden determinar dos cosas. Determinar la humedad absoluta y determinar la entalpía. ¿Listo? Entonces vamos a determinar ambos valores. Entonces esta parte de entalpía la escribo con H. Así que vamos entonces a determinar estos valores. Vamos a escribir entonces la temperatura de bulbo seco, que va a ser toda esta línea. Y vamos a irnos a donde dice 35. 35 lo vamos a encontrar acá. En este punto vamos a subir una línea vertical, ¿cierto? Que es la temperatura de bulbo seco. Así que vamos a subirla verticalmente. Vamos a subirla con este que es más corto. 35 y ahí se va derecho. Luego vamos a trazar la curva de 50% de la humedad relativa. Esa curva va a ser la siguiente. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Va a ser esta curva. Así que vamos a trazarla. Aquí vamos a trazar esta curva. Es la curva de humedad relativa de 50%. Es decir, que nuestro punto de operación es ese punto acá. ¿Listo? Vamos a terminar dos cosas. La entalpía, ¿cierto? Y la humedad absoluta. La humedad absoluta vamos a terminarla entonces con lo siguiente. Vamos a irnos hacia la derecha. Es decir, aquí estamos en el punto de operación. Nos vamos entonces hacia la derecha. Así que vamos a irnos así, de esta manera, y llegamos a este punto. Es decir, que la humedad absoluta es de 18 gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Así que vamos a escribirlo por acá. La humedad absoluta es igual a 18 gramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Y vamos a terminar la entalpía, que sería el último valor. La entalpía se refiere a lo siguiente. La entalpía son estos valores: 40, 45, 50, 55, 60 y de 5 en 5. Así que lo que tenemos que hacer entonces es subir e irnos hasta acá. ¿Listo? Entonces lo que haremos es lo siguiente. Estamos aquí en este punto de operación. Vamos a hacer esto. Vamos a trazar una línea recta de esta manera y llegamos aquí a nuestra entalpía. Es decir, que la entalpía es de 80 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Así que lo escribimos. 80 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. De esa manera hemos terminado los ejercicios de carta psicométrica. Espero que te haya gustado el video, que puedas comentar, que puedas compartirlo. Que tengas un excelente día. Un abrazo. Es un poeta. ¡Es un poeta!